Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga a todos los que estamos presentes, los que estamos en línea. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Así que vamos a, después de haber adorado al Señor y estar preparando nuestros corazones para la palabra, quiero entrar a dar esta palabra que fue como un repaso de un grupo de estudios bíblicos que tuvimos el día de ayer, de la cual sentí que era pertinente traerlo en este vivo de hoy, compartirlo con el pueblo para poder escudriñar qué es lo que Dios nos quiere hacernos entender. Así que me he menester a hablar lo que voy a hablar ahora. Para muchos tal vez va a ser un repaso, pero además va a ser un llamado a lo que es el fundamento de la fe. Va a ser algo para mí restaurador. Para otros no sé cómo será, pero para mí me restaura mi convicción, me restaura mi entendimiento. Así que hoy vamos a mirar algo que nos va a hacer reflexionar cómo vamos caminando nuestra vida en el Evangelio. Quiero que por favor me acompañe al libro de Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. El libro de Jeremías es un libro que es el evangelio de arrepentimiento. Es un evangelio de llamar a la conciencia al pueblo de Israel para que ellos puedan ser sacudidos por las advertencias del Padre y dejar lo que estaban haciendo y acercarse a Dios de manera correcta. Mi pregunta es: ¿habrán gente dentro del cuerpo de Cristo que están caminando delante de Dios de manera incorrecta, aunque ellos creen que están caminando correctamente? Ahora vamos a mirar de que dentro de nosotros hay ciertos fundamentos que controlan nuestra existencia. Hay códigos que fueron puestos en nuestra subconsciente en momentos de nuestra vida, ya sea por haber pasado por rituales, por torturas o por haber estado en el pecado, y de manera subconsciente e inconsciente se nos puso códigos que alteran nuestra conducta humana. A veces no sabemos por qué hacemos o decimos cosas, pero es porque hay unos códigos que en la parte de la psiquiatría se le conoce como candados. Esos candados son palabras subjetivas que cuando en el mundo espiritual y en el mundo físico lo escuchamos, nos altera nuestra conducta y altera nuestra personalidad. Y no sabemos por qué hacemos ciertas cosas que va en contra de la fe y de la convicción en Dios. Entonces, vamos a mirar aquí entonces cómo caminar de acuerdo a la palabra. Porque mucha gente creen, porque conocen la palabra, caminan agradando a Dios. Y no es así. Porque hay muchos que caminamos agradando a Dios desde el alma, pero otros han podido diferenciar cómo ensamblarse
con la naturaleza incorruptible que ya está en nosotros, para que entonces pueda influenciar sobre la naturaleza pecaminosa, adámica, de la cual nacimos en la tierra. El problema es de que hay creyentes que no se intercalan con la naturaleza incorruptible que ya está dentro de nosotros. ¿Por qué? Primera de Juan dice que los que han nacido de Dios no pueden pecar. Pero también dice que el que dice que no ha pecado es mentiroso. Entonces, ¿se está contradiciendo el apóstol Juan? De que dice la Escritura que el que ha nacido de Dios no puede pecar. Pero si confesamos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de un conflicto interno de identidad. ¿Por qué? Porque los que han nacido de Dios, por la naturaleza incorruptible del Cristo resucitado, no puede pecar. Pero los que todavía estén identificados con la naturaleza adámica, pecan, consciente o inconsciente. Entonces, cuando Juan dice que el que confiesa que no ha pecado es mentiroso, está hablando mientras te está identificando con tu naturaleza adámica, tu mente estará de manera carnal, programada carnalmente. Y la Biblia dice que la mente carnal estará en conflicto con Dios, porque será enemiga de Dios. Así que vamos a ir, Jeremías capítulo 13, versículo 13, y ver qué es lo que dice la Escritura respecto a lo que hoy vamos a hablar. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? En el versículo 13, el Señor le está hablando al pueblo de Israel, y lo voy a reiterar de esta manera. Desde el capítulo 1 al capítulo 2, Dios comienza a hablarle a la conciencia de Israel respecto a su actitud que han tenido delante de Dios y cómo han sido de ingrato por todos los beneficios que Dios le ha dado, y que ellos, en vez de darle de regreso en gratitud a ese Dios, le han sido infiel, le han dado la espalda. Todo lo que Dios hizo por ellos lo han tirado por la tierra. Dios entonces le comienza a reclamar y les comienza a decir: yo te he mandado profetas para que te arrepientas, y los has matado. No has querido oír mi voz y te has ido detrás de tus amantes, detrás de tus ídolos. Pero aquí en este versículo, el Señor es como que hace todo lo malo a un lado y le dice, miren lo que dice: solo reconoce tu culpa. ¡Wow! Solo reconoce tu culpa. Admite que te has rebelado contra el Señor tu Dios, que cometiste adulterio contra Él al rendir culto a los ídolos debajo de todo árbol frondoso. Confiesa que rehusaste oír mi voz. Yo, el Señor, he hablado. ¡Wow! A mí me golpeó esta escritura cuando la estaba oyendo en audífono, donde el Señor le dice: yo hago a un lado
tus rebeliones, tus iniquidades, tus asesinatos en contra de mi siervo, si solamente reconoces. Esa palabra reconocer nos va a golpear un poco fuerte a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, antes de poder continuar, necesito darle la palabra, ¿qué es convicción y qué es reconocer? Las dos son muy importantes en nuestra vida. ¿Por qué traigo la palabra convicción? Porque la convicción es algo que te enfoca. Es algo que es muy importante para poder llegar y fijar tu mente a un propósito. Entonces, nosotros tenemos que entonces saber, reconocer cómo agradar a Dios desde la convicción o el reconocimiento. ¿Cuál de las dos? Aquí el Señor no dice convicción, Él dice reconoce. ¿Por qué? Porque ahorita le voy a dar la diferencia de los dos y después vamos a estudiar la palabra. Convicción es la seguridad firme sobre una creencia o una idea. Es el producto de la experiencia y de la razón. La palabra reconocer es el acto de identificar, de admitir, aceptar la verdad o la existencia de algo o de alguien. Escuche lo que dice, convicción es una seguridad firme de una creencia, pero reconocer es un acto de identificar, admitir o aceptar algo que existe. Entonces, la convicción es un estado interno de certeza, de seguridad profunda. Y reconocer es la acción de validar, de admitir algo que ya se conoce o se acepta. En otras palabras, convicción es por una causa o fundamento. Reconocer es la consecuencia o la manifestación. ¿Está viendo acá? Son dos cosas muy diferentes, pero son muy importantes en nuestra existencia, porque si algo erróneo se infiltra, puede ser una trampa letal para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la convicción es buena o será mala si te enfoca, porque te enfocas en una meta fija, definida, sin que nada te altere. O sea que la convicción puede ser buena o puede ser mala porque ya te fijaste. Ahora, ¿cómo será tu convicción? ¿Cómo está tu convicción? ¿Habrá diferentes formas de convicciones? ¿Habrá convicción sintética? ¿Habrá convicciones totalmente erróneas? ¿Habrá convicciones que al final su meta y propósito es un fin humano? Es un fin sin propósito divino. Tiene un propósito terrenal, pero sin ningún impacto eterno. Es temporal, es fútil, es algo que se va a acabar, es algo totalmente almático.
Por ejemplo, la gente que pelea que tiene una convicción por una creencia de una secta o de ¿cómo le puedo decir? Por un culto guerrillero, como los grupos que se levantan en contra de un gobierno, una guerrilla, ya sea religiosa o militar, política, social. La gente muere por convicciones estando en ese tipo de enfoque, de movimiento, de ese movimiento revolucionario, de la cual Judas traicionó a Jesús porque su convicción era de que Cristo iba a derrocar el imperio romano y que ellos iban a reinar sobre toda la tierra. Y como Judas vio que Jesús no era el rey que decía ser, lo traicionó. Barrabás era también un líder de una insurrección en contra del imperio romano. Pero Cristo no venía a pelear por un reino terrenal primero. Cristo vino a derribar, a conquistar en el reino espiritual primero. Wow. Ahora, el reconocer te da un balance donde determinas qué es lo que más te conviene. Escuchen lo que acabo de decir. Convicción es buena o mala porque te enfoca en una meta, pero el reconocer te hace balancearte para que determines qué es lo que más te conviene. Wow. Ahora, basado en lo que le he dicho, quiero que vaya conmigo a Jeremías capítulo 2. Ahí mismo estamos en el 3. Jeremías capítulo 2, versículo 14. Mire lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 14. Dice la escritura. Estoy leyendo la Biblia de la América, la Nueva Traducción Viviente. Dice 2:14. ¿Por qué Israel se ha convertido en esclavo? ¿Por qué lo han llevado como un botín? Ay, ay, ay. Escuche. ¿Por qué Israel se ha convertido en esclavo? ¿Por qué lo han llevado como un botín? Así que yo quiero hacerte la pregunta. Cuando tú viniste a los pies de Cristo, ¿cómo naciste dentro del reino de los cielos? ¿Cómo naciste dentro del reino de los cielos? ¿En qué te convertiste? ¿Qué éramos antes de nacer de nuevo? ¿Cuál era nuestra condición en el reino de las tinieblas bajo el poder del pecado? ¿No dice Pablo que éramos esclavos de la muerte? ¿Que éramos esclavos del pecado? Entonces, ¿dónde éramos esclavos? En el pecado, en el reino de las tinieblas, en el alma alejada de Dios. Cuando nacemos de nuevo, nosotros nacemos a un nuevo reino. Las cadenas son rotas, el precio es pagado. Nosotros ya no somos esclavos, sino que pasamos de esclavo a libertad. Entonces la pregunta aquí que le voy a hacer es: ¿habrán hijos de Dios que se han convertido en esclavos el día de hoy? ¿Escucharon?
habrán hijos de Dios que se han convertido en esclavos y en botín de guerra. ¿Cómo es posible de que Cristo rompe las cadenas, nos saca de la esclavitud, nos pone en el reino de la luz como hijos libres? Pero ¿cuántos todavía caminan como esclavos? Y no estoy hablando que dice Pablo, soy esclavo por amor. Esa es otra cosa. Aquí estamos hablando de esclavitud, donde tienes alguien que te rige, que te domina, donde tú no puedes ni pensar ni opinar. Te domina totalmente para llevarte a una esclavitud. Y cuando te hablo de esclavitud es donde no tienes derecho. Cuando Pablo dijo, yo soy esclavo por amor, no está hablando de que pierde los derechos, sino que está diciendo que ahora le sirve de por vida a Cristo, sea como sea, en riqueza, en pobreza, en gloria, en vergüenza, en acusación, en cárceles o en libertad. Él es para Cristo y en Cristo y para Él vive eternamente. Amén. A Él no le importa morir por Cristo. Eso ya es otro tipo de confesión. Ahora, aquí el Señor le dice a Israel, ¿por qué Israel se ha convertido en esclavo? ¿Quién dice la Biblia quién es el verdadero Israel? ¿Quiénes son los verdaderos israelitas el día de hoy? ¿No son los hijos nacidos de Dios? ¿No son los hijos nacidos de nuevo? Donde Pablo dice, nosotros somos el verdadero Israel. Entonces la pregunta es, ¿habrán creyentes que se han hecho esclavos? ¿Qué es lo que lo hace llevar esclavo si Dios hizo todo lo posible para romper las cadenas y hacernos libres? ¿Cómo es posible que llegamos otra vez a ser esclavos? Yo quiero que por favor me acompañe a Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. No voy a hablar de todos los versículos anteriores. Usted lea todo el capítulo 2 para entenderlo. Yo me voy a enfocar solo en el verso 19, donde dice la Escritura, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. En otra escritura dice que uno es esclavo de lo que lo venció. Eres esclavo de lo que te venció. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que te está venciendo para hacerte esclavo de la carne, de la mente, de la culpa, de la vergüenza, de la acusación, de aquello que te golpea y te martilla para que tú creas que no eres digno de acercarte a la presencia de tu Padre? ¿Cuántos todavía se sienten que son esclavos de la carne? Así que la pregunta que mejor la aclaración que te voy a hacer, que te voy a leer el versículo desde la perspectiva espiritual.
Escucha lo que dice verso 19. Prometen libertad y ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción. Porque uno es esclavo de aquello que te controla. ¿Habrán áreas dentro del alma que todavía te controlan? ¿Habrán áreas en la mente, en las emociones, en la voluntad que todavía dominan tu conducta? Que no viene de Dios, pero viene del alma. Y que la carne, la naturaleza caída, todavía accede a esas áreas por códigos que ya están ahí activados. Ahora, ¿cómo nosotros rompemos estos códigos y cómo nosotros nos podemos acercar? Ahora yo le voy a decir aquí, todos tenemos áreas que todavía luchamos y todavía batallamos. Pero ¿habrán áreas que te controlan? ¿Habrán áreas que te hacen todavía ser esclavos? ¿Que nos hace ser esclavos? ¿Que nos hace ser el botín de guerra? Wow. ¿Cuántos creyentes o cristianos están batallando solamente por pensamientos que no pueden dominar? No pueden controlar pensamientos que penetran en su mente. Uno se hace esclavo del que lo venció. Así que yo te hago la pregunta: ¿qué áreas de tu alma o de tu naturaleza humana te está esclavizando? Si Cristo ya pagó el precio, ¿por qué caminamos todavía en esclavitud? ¿Qué es lo que nos permite todavía arrastrar las cadenas de la esclavitud? Así que yo te quiero hacer una pregunta fundamental. ¿De verdad estás convencido de que has nacido de nuevo? ¿Realmente dentro de ti hay una seguridad plena, concreta, de que tu nombre está escrito en el libro de la vida y de que tú eres legítimamente hijo o hija de Dios? Hay una convicción dentro de ti, un fundamento firme de que eres nacido de nuevo. Ahora, si la respuesta es sí, ¿cómo naciste de nuevo? Yo quiero que tú me digas, ¿cómo naciste de nuevo dentro del reino de los cielos? ¿Qué es lo que hiciste para nacer de nuevo? ¿Hiciste tú algo para nacer de nuevo? ¿Dependía de ti nacer de nuevo? Lo único que tenías que hacer es solamente aceptar con tu voluntad. Pero ¿cómo naciste dentro del reino de los cielos? Esto es lo que mucha gente no entiende. Yo te vaya conmigo por favor el libro de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4.
Mire lo que dice la Escritura. Hebreos capítulo 4, verso 2. Pues esta buena noticia, recuerden que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pues esta buena noticia del descanso de Dios ha preparado y se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. No tuvieron la fe a la voz de Dios. No tuvieron fe a la palabra de Dios. Entonces, la Biblia aquí aclara de que muchos en el desierto murieron porque no mezclaron fe cuando Dios le hablaba. No mezclaron la fe. Y Pablo lo habla de manera reiterada acá, donde dice que muchos no entraron, murieron, porque no le mezclaron fe. Entonces, ¿cómo nacemos de nuevo? ¿Por qué te hago esta pregunta? El día de ayer yo le hice una pregunta a varias personas en un grupo que estábamos y pregunté, ¿quiénes son los que hablan en lenguas? Algunas personas no levantaron la mano, entonces pregunté, ¿por qué no hablas en lenguas? ¿Qué es lo que nos impide hablar en lengua? ¿Hablar en lengua es para todos los hijos de Dios o solo para unos? La palabra habla que es para todos los que son hijos, porque el Espíritu Santo, que es el que hace que hablemos en lengua, es el Espíritu del Hijo. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, somos sellados por el Espíritu de adopción. Entonces nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Pero ¿por qué no hablas en lenguas? Si el hablar en lengua es necesario para la guerra espiritual, para hablar misterios con el Padre. Entonces, ¿por qué no hablas en lenguas? Algunas personas dijeron que cuando hablaban en lengua oían palabras que los obscenas o imágenes que los distraían, y eso es para que no entres en el flujo de hablar en lenguas. Otros hablan en lenguas ministeriales que no vienen de Dios. Son lenguas humanas, lenguas aprendidas, lenguas traspasadas a través de mantos o de imposiciones de manos, pero no viene por el Espíritu de Dios. Hay gente que habla en lenguas que no viene de Dios, porque muchos impostores se han metido dentro del ministerio, brujos y hechiceros, que imponen manos y dan lenguas satánicas. ¿Qué es lo que te da la seguridad que tú hablas en lenguas venidas del cielo? Así que vamos a mirar aquellas personas que dicen que no pueden hablar en lenguas. ¿Realmente tú crees que necesita estar en ayuno? ¿Que necesita estar en una vida de oración profunda para hablar en lenguas? ¿Crees que necesita un conocimiento de estudio bíblico profundo o tener años
de santificación para recibir el Espíritu Santo? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque cuando Pedro le predicó al centurión y estaba con toda la familia y los sirvientes, dice que ellos eran incircuncisos, no eran judíos. Y cuando Pedro les habló, ¿se acuerda de la imagen de él que bajó el manto con los animales inmundos? Y que Pedro fue y le habló al centurión y a la familia, y dice que les cayó el Espíritu de Dios y hablaron en lengua igual como ellos. Espérese, el centurión, un impío romano que ya había asesinado a mucha gente, porque para ser centurión tenía que haber matado, por ser un soldado romano. Y cayó el Espíritu de Dios sobre él y sobre toda la familia y sus esclavos, y hablaron en lenguas, y no sabían quién era Jesús todavía. Solo oyeron el evangelio que predicó Pedro, y el Espíritu de Dios cayó sobre ellos. Entonces, ¿cómo es que recibimos el don de lenguas? Para poder llevarte a este entendimiento, yo te hice la pregunta: ¿cómo naciste de nuevo? ¿Qué hiciste para nacer de nuevo? ¿Están acá? ¿Qué hiciste? No, yo quiero oír. ¿Qué hiciste para nacer de nuevo? ¿Es necesario la convicción? ¿Es necesario conocer la palabra? No. ¿Cómo naciste de nuevo? ¿Te acuerdas el momento cuando te predicaron de Jesucristo la primera vez? Tal vez venía del nightclub o de haberte revolcado a saber con cuánta gente, o haber hecho algo, o tal vez una depresión, una soledad. ¿Te acuerdas el momento que te hablaron de Cristo? ¿Cómo naciste de nuevo en ese momento? Ahora, ¿cuál es el milagro de milagros que sobrepasa todos los milagros de la Biblia, que sobrepasa todos los dones del Espíritu, que sobrepasa todos los frutos del Espíritu y que sobrepasa todas las señales y maravillas de la Biblia? ¿Cuál es el milagro de milagros? ¿Cuál es? Es nacer de nuevo. El nacer de nuevo es el milagro más grande. ¿Por qué? Porque resucitaste de muerte a vida. Hay una resurrección de estar muertos en el pecado, en el reino de las tinieblas, y ser traspasado al reino de la luz por una resurrección primero en el Espíritu. Porque si no nace de nuevo, no tiene derecho a nada, ni de Dios ni de Cristo. Porque solamente el que nace de nuevo es heredero de todo lo que es de Dios. El Espíritu Santo no te pertenece, los frutos no te pertenecen si no naces de nuevo. El milagro más grande es nacer de nuevo. ¿Y cómo naciste de nuevo? Eso es lo que yo quiero que me contesten. ¿Cómo nacieron de nuevo? Yo espero de que estén oyendo lo que yo estoy diciendo. Pablo dice en el libro de Hebreos
de que muchos de ellos fueron desechados por Dios porque lo que oyeron no fue acompañado por fe. Wow. Quiero que vaya ahora conmigo al libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Si el milagro más grande de todos los milagros de la Biblia es nacer de nuevo, ¿cómo naciste de nuevo? ¿Qué hiciste para nacer de nuevo? Mire lo que dice el libro de Romanos. Yo sé que lo que estoy hablando son preguntas de párvulos espirituales, pero que es necesario que lo entendamos. Porque si no lo entendemos, no vamos a poder tener acceso a todo lo que es de Dios para nosotros. Miren lo que dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír. ¿Pero oír qué? La fe viene por oír. ¿Pero oír qué? En otra escritura dice por oír la buena noticia de Jesucristo. Por oír el evangelio o la palabra de quién. Ahí en tu Biblia dice por oír la palabra de Dios. ¿Pero de quién? ¿De quién? ¿Buena noticia de quién? ¿Dice de Dios o no? No dice de Dios. Necesito que entiendan lo que están leyendo. Escuche, porque el Espíritu de Dios me corrigió allá atrás. Aquí no dice que el oír viene por oír la palabra de Dios. No, yo sé que muchos ahorita le están agarrando con guantes blancos, bofetadas. Aquí no dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. No lo dice. Porque muchos se paran detrás del púlpito a predicar la palabra de Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Es el Dios que ellos sirven. Porque predicarán a un Dios. Pero Pablo dice, tengan cuidado. Y Cristo dijo, tengan cuidado, porque vendrán en mi nombre, vendrán falso Cristo, vendrán con un falso evangelio. Y hay ministros que se paran detrás de un púlpito a predicar de la palabra de Dios, pero el Dios que sirven no es el Dios de la Biblia. Porque han hecho un pacto con un Dios para tener señal y maravilla que se manifiesten en el pueblo. Entonces, a mí me impactó porque el Espíritu de Dios me hizo abrir los ojos. Porque yo oí como el Espíritu de Dios me decía, dice allí que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y yo la quedé viendo y decía, no, no dice Dios. Dice Cristo. Y cuando oí que dijo Cristo, sentí que el Espíritu de Dios me dijo, ahora ve y busca en el griego qué significa Cristo. Yo me fui entonces a ir a buscar qué significa Cristo. Para muchos es el Mesías, pero Mesías no es la palabra. Cristo es en griego, Mesías es en hebreo. Pero la palabra para nosotros en español es el ungido. Y él me dijo, escucha lo que me dijo el Espíritu Santo allá atrás. Porque yo le decía, Señor, límpiame todo mi pecado. Señor, límpiame todas mis iniquidades.
quiero oír tu voz para hablarle a tu pueblo. ¿Sabe lo que me dijo el Espíritu de Dios en mi corazón? La fe viene por oír, pero por oír la palabra de los ungidos. Habrán hombres y mujeres de Dios que estarán ministrando sin la unción autorizada del Cristo resucitado. Habrán ellos corrompido su unción, habrán vendido su unción, será la unción rancia. ¿Habrán unciones rancias? ¿Sabe lo que es rancio? Que está echado a perder. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo se echa a perder el aceite de la unción? ¿No dice la Biblia que las moscas muertas que caen en el aceite hace el aceite rancio? ¿Y qué es las moscas? Desorden. Desorden. Inmundicia. ¿Habrán área dentro de nosotros que todavía es inmundicia? ¿Habrán área dentro de nosotros que está echando a perder la unción con la cual ya se nos dio? ¿A quién estás oyendo? Porque depende de quién oigas, tu fe va a venir o tu fe estará bloqueada. ¿Y para qué la fe va a ser bloqueada? Para que no oigas la voz de Dios. Ese es el trabajo de Satanás y de los espíritus inmundos, de que el pueblo de Dios esté bloqueado, que no oigan la voz de Dios, y al no oír la voz de Dios, llegarán a ser ¿qué? Esclavos. ¿No dice Jeremías por qué Israel ha venido a ser esclavo? ¿Por qué los hijos de Dios han venido a ser esclavos si nacieron libres? ¿Cómo es posible que nosotros nacimos de nuevo a una libertad y ahora somos esclavos? Wow. Entonces, ¿por qué no hablamos en lenguas? ¿Qué es lo que nos impide hablar en lenguas? Bueno, vamos a ir un poquito para atrás para entonces decirte, si el milagro de milagro es nacer de nuevo, ¿y qué hiciste para nacer de nuevo? ¿Hiciste algo extraordinario? ¿Hiciste algo sobrenatural? ¿Qué hiciste para nacer de nuevo? ¿Sabe qué es lo que fue? ¿Qué es lo que hiciste? Primero, reconociste que necesitabas a Cristo. Primero reconociste que estabas mal. Y reconociste que al confesar a Jesús con tu boca y creer en tu corazón que Dios te iba a perdonar y que tu nombre iba a ser escrito, y entonces al reconocer tu necesidad lo confesaste porque actuaste, y esa fe es lo que te hizo nacer de nuevo, porque la fe viene por el oír. Pero el oír ¿qué? El evangelio del ungido. ¿Y cómo tu fe va a seguir creciendo? Oyendo al ungido, al espíritu de la unción, o a los hijos o los ministros que verdaderamente están ungidos por Dios. Entonces, ¿cómo vas a hablar en lenguas? Igual como hiciste cuando naciste de nuevo. Créelo, reconócelo, confiesa y actúa. Nada más. ¿Cómo recibes sanidad? Tienes que ser un santo para recibir sanidad. Tienes que tener un conocimiento profundo de teología bíblica para ser sano. No.
¿Cuánta gente fue sanada sin tener ningún conocimiento de la palabra? Porque la sanidad es solamente una señal de que Cristo está vivo y que es real y verdadero. Las señales de la sanidad es para que la gente sepa que hay un Dios verdadero. Hay un Dios que está sobre todo el poder de Satanás. Entonces, ¿por qué no hablas en lenguas? ¿Por qué no eres sano? ¿Por qué no recibes sanidad? En algunos Dios tiene que llevarte por procesos. En algunos hay cárceles espirituales que tienen que irse rompiendo. Pero ¿cómo se rompen? Por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo viene la fe? Por oír la palabra, pero no es la palabra como te están predicando. Desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra del ungido. Es por el espíritu de la unción. Es por la palabra que se predica bajo la unción del ungido. Hoy la iglesia está tan corrompida de tanto apostolado, de tantos profetas, de tantos líderes que dicen ser de Dios y no tienen la unción de Dios. Tienen unción rancia, sintética, unciones ministeriales, pero no es la unción original venida por el trono del Padre. Wow. Vaya conmigo a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Tenga cuidado a quien está oyendo. Tenga cuidado de quién está siendo ministrado. Aunque sea yo, este ministerio, usted tiene que pesarlo. Mire lo que dice Romanos capítulo 14. Versículos 22 y 23. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Porque tú no eres fiel a tus convicciones. Porque si haces algo que crees que está mal, pecas. Porque la Escritura dice en otra versión, porque todo lo que no viene de fe es pecado. Todo lo que no viene de fe es pecado. ¿Y por qué no hablas en lenguas? Porque si no viene por fe es pecado. Si viene por imposición de un hombre, porque corres para que un hombre te ponga, o una mujer te ponga en la mano para recibir el don de lengua. Si vas corriendo tras convenciones, ministerios de hombres que están con una influencia de lengua satánica y crees que porque ellos hablan en lenguas son la lengua de Dios y te contaminan. Todo lo que no viene de fe. ¿Y cómo viene la fe? Ya se lo dije. Por oír al ungido. Así que cuidadito con esos ministros que se llaman, oh, yo soy el ungido de Dios. Yo ya le he mencionado varios nombres. Varios nombres. Reconocidos mundialmente. No son de Dios.
y hacen 7 días del Espíritu Santo y no son de Dios. Yo te estoy dando la palabra. Comenzando este año 2026, yo le digo una cosa: yo soy libre de la sangre de las cabezas de todo lo que escuchan este ministerio. Soy libre porque doy la palabra como Dios me la da, porque yo también me tengo que escudriñar delante de Él. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice la Escritura: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que desea acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. ¿Cómo tú buscas a Dios? ¿Por una recompensa? ¿Lo busca porque quieres más unción? ¿Lo busca porque quieres más reconocimiento delante de los hombres? ¿De verdad? ¿Quieres un reconocimiento ministerial? ¿O quieres agradar a Dios? Porque el que agrada a Dios lo tiene que buscar por fe y con un corazón sincero. ¿Por qué entonces no recibe lo que no puedes recibir? ¿Por qué hay mucho pueblo caminando en tanta necesidad si en Cristo están todas las riquezas que te pertenecen? ¿No será que estamos cometiendo el mismo error de Israel, de que no le estamos mezclando fe a lo que estamos oyendo de la palabra? ¿No será como dice Pablo en el libro de Hebreos 4:2, que no mezclaron fe al oír la voz de Dios? Yo te voy a hacer algo antes de continuar. ¿Quién dice la Biblia? ¿Quién es Satanás? ¿Quién es Satanás? No dice la Biblia que es el padre de las mentiras. Y si el diablo te está hablando, escucha, y si el diablo te está hablando, ¿desde dónde te está hablando? Desde sus mentiras, aunque para ti sean ciertas, pero delante de Dios ya no está validada, porque está bajo la sangre del Cordero. Si no entiendes eso, estás frito. Si no entiendes lo que acabo de decir, estás frito y vas a pasar una vida de creyente en la tierra, cabizbajo, golpeándote el pecho constantemente, subida y bajada, en victoria, en derrota. Y nunca hay una firmeza, porque no sabes cómo identificarte con la naturaleza incorruptible que ya está dentro de ti. No te sabes conectar con la libertad por la cual ya naciste. No naciste en esclavitud, naciste en libertad. Así que la pregunta es: ahora que ya nace de nuevo, que es el milagro de milagros más grande, ¿qué es lo que sigue? ¿Hablar en lenguas? ¿Fluir en los dones del Espíritu? ¿Qué es más importante? ¿Ser reconocido ministerialmente para posición y poder delante del pueblo?
¿No dice la Biblia que el que no dé fruto, qué le va a pasar? ¿Qué pasa si no damos frutos? ¿No dice la Escritura que seremos cortados y echados al fuego? Entonces, después de nacer de nuevo, ¿qué es más importante? ¿Dar frutos o ir solamente detrás de los dones? ¿Sabía usted que los dones son regalo de Dios para poder ser un buen testigo de quién es Cristo? Pero ¿qué es más importante? ¿Los dones o los frutos? Porque Cristo dijo, el que no dé fruto conmigo, en mí, será cortado. Ahora, la pregunta que yo te voy a decir, ¿estás dando fruto? ¿Y en qué nivel de los frutos estás? Porque la Biblia dice que hay 3 niveles de fruto. El 30, el 60 y el 100%. ¿En cuál de los 3 estás? Porque yo te voy a decir, el que está plenamente en Cristo no da el 30%. No da el 60%. El que está en Cristo tiene que dar el 100%. Porque ese es el diseño del Padre en Cristo. Ahora, ¿por qué uno dan 30? ¿Por qué otro dan 60? ¿Sabe por qué? Porque va a depender si nosotros creemos, actuamos y permitimos que Él trabaje en nuestra vida. Así que, ¿en cuál nivel estás ahorita? ¿Estás en el 30? ¿Estás en el 60? ¿O estará en el 100? ¿Para qué se podan los árboles? Para que salga más fruto. Entonces, si tú estás dando 30 o 60%, ¿qué tiene que hacer el Señor en nosotros? Podarnos. ¿Y quién va a permitir que el Señor nos pode? Porque podarnos es cortar y arrancar y estirarlo. Y eso es duro, es doloroso. Es un proceso de muerte, pero a la misma vez de renacimiento y transformación. La pregunta es, ¿habrán creyentes dentro del cuerpo de Cristo que no están dando fruto? ¿Habrá gente dentro del cuerpo de Cristo que no esté dando fruto? ¿Sí o no? Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo rapidito. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Del versículo 1 en adelante hasta el 23, es la parábola del sembrador. Ya muchos de ustedes la conocen. La Biblia dice de que vino el sembrador y tiró la semilla, que es la palabra de Dios. Unos cayeron a la orilla del camino. Otros cayeron sobre las piedras. Otros cayeron sobre espinos. Otros cayeron en buena tierra, pero solo dieron 30, 60 y 100. Entonces, la pregunta que yo te voy a decir,
¿por qué será que no estamos dando fruto? ¿Qué es lo que nos está impidiendo dar más fruto? ¿Nos estamos resistiendo a ser podados por el Señor? Habrán creyentes que no están dando frutos. Ahora que estoy diciendo esto, ¿se acuerda cuando Cristo caminó y dice que él tenía hambre? Se acercó a una higuera y que no tenía fruto y que Jesús se enojó. ¿Cuántos han leído esa escritura? Que Cristo se enojó porque la higuera no tenía fruto. ¿Era culpa de la higuera? Sí, porque era tiempo que diera fruto, porque Cristo iba a pasar por ahí. ¡Wow! Y recuerde que Él es el creador. Él es el que creó las plantas. Y esa planta tenía que reconocer que el que venía era el Hijo de Dios, era el creador. Y no tenía el fruto para Él en ese momento. ¿Y qué hizo Cristo? La maldijo hasta la raíz. Lean la escritura, léanla. Porque la escritura dice que Él tenía hambre y se acercó a la higuera para comer de su fruto y vio que no tenía fruto y la maldijo hasta la raíz. Wow. Quiero que vaya conmigo, perdón, antes de ir allí, yo quiero llevarte a esa misma escritura en el verso 18. Mira lo que dice el verso 18. Es donde el Señor comienza a revelar el secreto de la parábola del sembrador. Verso 19 dice: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino, pero no la entienden. No la entienden. Entonces viene el maligno y le arrebata la semilla que fue sembrada en su corazón. ¿Por qué no la entendieron? ¿No lo que acabamos de leer en el libro de Hebreos? No entendieron porque no mezclaron fe. Porque hay muchos creyentes que oyen la palabra y nomás termina el servicio o este tipo de plataforma y se cierra. Se olvidaron. Ya no se acuerdan de nada de lo que se enseñó o de lo que se predicó. No se acuerdan. En el instante la palabra, el diablo se la arrebata. ¿Pero por qué? Porque no le mezclaron fe. Hubieron obstáculos que ahogaron la palabra, que permitieron que el diablo se la robara. ¿Qué códigos habrá para que el enemigo pueda entrar y robar? Versículo 20. La semilla que cayó en tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje, pero de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, dura poco. En cuanto tienen problemas, y esos problemas los persiguen, por creer la palabra de Dios, caen. Está hablando de creyentes que cuando oye la palabra, la enseñanza, comienza el diablo, porque Dios se lo permite, y viene a probar si realmente estás creyendo en la palabra. Y dice que porque creíste un poquito y te alegraste, viene el enemigo y te va a azotar. Y cuando viene el azote, dice: ay, ahí viene el diablo, ay, ya me pegó, ay, viene la enfermedad, ay, me quitaron el trabajo, ay, no, yo mejor dejo esto. No voy a seguir porque esto no es de Dios. Es lo primero que dices. Y te quedas estancado en tu vida espiritual.
¿Por qué Dios permite que vengan las pruebas? Para ver si la palabra de Dios realmente la abrazas, pase lo que pase. Verso 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida y el atractivo de la riqueza, y así no produce ningún fruto. ¡Wow! Quiere decir que hay esta otra categoría de cristianos no pueden dar fruto. ¿Por qué? Porque el problema de la vida, los afanes de la vida, lo están ahogando. Y la preocupación del dinero lo ahoga. ¿Cómo voy a hacer para alimentar mi familia? ¿Cómo voy a hacer para buscar otro trabajo? ¿Cómo voy a hacer? Me tengo que ir para ir detrás de las riquezas. Y si eso tiene que cortar con todo lo que es la palabra de Dios, la gente lo corta con tal de ir detrás de la riqueza. ¿No lo está diciendo aquí? Que por eso no da fruto. Así que la pregunta que yo te voy a hacer: ¿el dinero es tan importante en tu vida que está ahogando la palabra de Dios en ti? ¿Son las preocupaciones de tus hijos, tu familia, tu marido, tu esposa, tu vecino, tus familiares, tu primo, tu padre, tu madre, que toma tanta preeminencia sobre la palabra que está llegando a tu vida? Los problemas de tu trabajo. Aquí dice los embates, las preocupaciones de la vida. Entonces, ¿por qué no estás dando fruto? ¿Por qué no estás dando fruto? Estamos hablando de tres tipos de creyentes que no dan fruto de nada. Y el último es el que da 30, el 60 o 100. Pero va a depender de cuánto nosotros permitimos que el Espíritu de Dios trabaje cortando las ramas secas, cortando todas aquellas cosas que nos impiden dar frutos correctamente. Así que yo te hago la pregunta: ¿estás dando frutos, sí o no? ¿Cuál de las tres áreas que no da fruto estás ahorita? Porque el Señor ya te dio tres maneras por qué el creyente no da fruto. ¿En cuál de esos tres estás? Ahora, vaya conmigo a Lucas capítulo 13 y termino con Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, del versículo 8 y 9. El Señor habla de la parábola de la higuera estéril. Lucas 13, del 6 hasta el 9, es la parábola de la higuera estéril. La Biblia dice de que hubo un hombre que plantó una higuera en su jardín. Ese hombre más adelante explica que es el Padre. Hubo un hombre que plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. ¿Cuántas veces el Señor, el Padre, ha venido a supervisar nuestro crecimiento espiritual y queda decepcionado? Y dice:
Finalmente le dice al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, porque solo ocupa espacio en mi jardín. ¿Podrá decir el Padre que nosotros estamos siendo estorbo en su reino si no estamos dando frutos? ¿Que solo estamos robando espacio para otra persona? ¿Te habían predicado este tipo de evangelio? Oh, no, no te lo van a predicar porque tú eres la niña de sus ojos. Mire lo que dice. Verso 8. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Déjala 1 año más y le daré un cuidado especial y con mucho mucho abono o fertilizante. ¿Mucho qué? Abono o fertilizante. Está diciendo que Cristo Jesús, que es el jardinero, Él va a ir con estos creyentes que no están dando fruto y va a fertilizarlos. ¡Wow! Pero mire lo que pasa. Y dice: si el otro año no da higos, entonces córtala. Así que la pregunta que yo te hago, pueblo de Dios: ¿habrán creyentes que al final, aunque Cristo lo esté abonando, no den frutos? ¿Y por qué no dan frutos? ¿Por qué no pueden dar frutos? ¿Será que tu convicción está errada? ¿Será que tu reconocimiento está errado? ¿Qué es lo que el Señor dice en Jeremías 3:13? Ven, reconoce que me has fallado. Reconoce tus faltas. Ese es el problema de muchos de nosotros que ya tenemos años en el evangelio, que no somos humildes en reconocer que le hemos fallado al Señor. Hemos caminado con altivez, con arrogancia, creyendo que por los años que tenemos nos hemos ganado un puesto en el Señor. ¿Estamos dando frutos correctamente? ¿En qué nivel de los frutos estás? ¿En el 30? ¿En el 60? ¿O en el 100? Júzgate, reconoce. Porque el Señor aquí dice: no importa lo que tú hayas hecho, aunque hayas matado a mi siervo, aunque haya sido piedra de tropiezo para otro, pero si reconoces hoy delante de mí que me has fallado, que no has querido oír mi voz, yo te perdonaré. Wow. ¿Cuántos de aquí están dispuestos a reconocer si han fallado al Señor? Si le hemos fallado. ¿Cuántos aquí podemos reconocer si realmente estamos dando fruto o no? ¿Serán tus frutos sintéticos? ¿Serán tus frutos totalmente imaginarios? ¿Serán tus frutos ministeriales o serán tus frutos por el Espíritu de Dios? ¿Por qué andas detrás de la unción? ¿Por qué andas detrás de la unción?
Porque para tener la unción vas a ser triturado a donde no te imaginas. Muchos quieren unción, pero no quieren pasar por el proceso de la trituración. Porque para hacer aceite de unción vas a ser triturado como no te imaginas, para sacar ese aceite de la semilla. ¿Estás dando fruto o no estás dando fruto? ¿Estás agradando a Dios o lo estás desagradando en tu propia fuerza? Porque todo lo que hagas tiene que ser por fe. ¿Y qué es fe? Fe es la confianza en la palabra de Cristo. Porque Cristo te va a revelar quién es el Padre. Fe es en la palabra de Dios, no en tu fuerza. Es oír la voz de Dios y creerle y caminar con acción. Es reconocer la voz de Dios. Es caminar en confianza en lo que Él dice. Y si Él dice que Él es tu padre, y si Él dice que Él es tu marido, y si Él dice que Él te va a cuidar a ti, mujer abandonada, mujer soltera, viuda, desamparada, Él va a ser tu marido, Él se va a cargar de tus hijos. Él es el dueño del oro, de la plata. Él es el dueño de la alma de los hombres. Él en su corazón, dice la Biblia, está el alma y el corazón de todos los hombres. ¿Confías que Dios te puede proveer un buen trabajo? ¿O andas tú detrás del dinero? ¿Por qué no vas delante de Él y traes la palabra donde dice el Señor, ven delante de mí y recuérdame mi palabra? ¿Estás yendo delante de Dios y solo recordándole tus problemas? ¿Le estás diciendo solamente lo que tú no puedes hacer? ¿O vas a venir y decirle, Padre, tú dices en tu palabra que tú eres el dueño del oro y de la plata, que en Cristo la sanidad me pertenece, que Él ya pagó el precio? Señor, por lo tanto, yo no acepto el diagnóstico de cáncer, del tumor. Yo no acepto el diagnóstico de muerte. No le voy a dar mi vida, de mis años extras que me quedan, a Satanás para que se lo dé a los brujos y a los hechiceros. ¿De verdad? ¿Vas a caminar por fe, oyendo la palabra del ungido? Ten cuidado a quien oyes. Porque el espíritu de verdad solamente viene del Cristo resucitado. Porque vendrán falsos cristos. ¿Cuál es el Cristo que te están predicando? ¿Cuál es el Cristo que estás siguiendo? Ten cuidado en cuál ministerio te estás metiendo. Porque con una pequeña infiltración de error, aunque estés oyendo palabra de Dios correcta, lo que hayas permitido que se infiltre y se filtre a tu vida, te va a hacer como una piedra de tropiezo para que tu fe no crezca, para que la palabra de Dios no eche raíz. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de tu presencia, dándote toda la gloria y la honra. Señor, he dado tu palabra. Perdónanos. Perdónanos, Señor, que no hemos creído a la voz de tu Espíritu. Perdónanos que hemos ido detrás de ministerios y de hombres y mujeres, Padre, que están hechos de carne y hueso. Perdónanos si hemos oído palabra que viene de falsos ministros,
que están predicando un Cristo falso, palabra de Dios que no viene de ti, aunque estén predicando la Biblia. Pero Satanás también le predicó a Cristo con la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos presentamos delante de ti y hacemos caso a lo que tu palabra dice. Hoy reconocemos nuestras faltas. Hoy reconocemos, Señor, que hemos levantado ídolos en nuestros corazones. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si nosotros hemos sido los causantes para que tu palabra no eche raíz, teniendo años en el Evangelio. Porque aquí hay personas que solamente oyen y nomás terminan de oír la palabra, viene el diablo y se la roba tan fácilmente, porque tienes una mentalidad todavía carnal, no fundamentada en la palabra. Está más dominada por las emociones y por tu autoestima. Que hay personas, Padre, que están oyendo mi voz. Gente, Señor, que la palabra dura poco. Solo dura un par de horas o días. Y después el enemigo, Señor, ahoga la palabra con los problemas que vienen y suscitan en su casa, en el camino, en su vida personal. Aquí hay también personas, Señor, que andan detrás más del dinero, más de la comodidad, más detrás de las riquezas. Oh, Señor, más del confort, que ahogan tu palabra. Pretenden ser creyentes, pero solamente quieren una posición, un reconocimiento. Se esfuerzan todos, Señor, pero la palabra se ahoga. No es malo que trabajes por algo bueno, pero también no es bueno que la palabra ya no eche raíz. Padre, aquí hay personas que dan solamente el 30%, porque todavía les cuesta ser podados. Rehúsan ser podados. Solo acceden a cierta área de su vida. Posiblemente solo permiten, Señor, que tú toques la mente, la emoción, pero cuando llega la voluntad, se resisten. O aquellos, Señor, que buscan con toda su voluntad, pero que tienen problemas en las emociones. No pueden aceptar sus errores. No pueden reconocer, Señor, las faltas que están haciendo. Aquí hay gente que no pueden permitir que el Señor, que tú toques sus pensamientos, sus mentes. Les cuesta renunciar a todo lo que han oído anteriormente. Palabras contaminadas. Les cuesta desaprender para aprender. Ten misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta palabra, porque ahora reconocemos de que te hemos fallado. Reconocemos que no hemos caminado verdaderamente en la fe genuina. No tenemos una convicción verdadera. Hay convicciones contaminadas. Gente que no tiene convicción para reconocer. Y gente que no reconoce sus convicciones erradas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a que se rompa todo fundamento y toda consecuencia que ha manipulado nuestras almas.
Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a venir delante de ti con un corazón sincero, limpio. Perdónanos. Perdónanos por haber sido causa de tropiezo en la nuestra manera de actuar, de pensar, de hablar. Porque delante de ti no habrá nadie que se justifique. Que no caigamos, Señor, bajo tu mano de juicio. Porque no habrá nadie que se burle de ti. Padre, te doy las gracias en Cristo Jesús. Porque en Cristo hemos nacido para ser libres. Hemos nacido, Padre, para gozar de una libertad que nunca antes habíamos tenido. Padre, perdónanos si hemos comprometido nuestra libertad para ser esclavos de aquellas áreas que nos han vencido. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús terminamos con este canto. Gracias, Señor. Aleluya. Es una gran verdad las palabras de este canto. En el nombre de Jesús. Él nos hizo libre. Dilo conmigo. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en tu nombre yo he vencido, libre soy, eres libre. Me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. ¿Cuántos son libres? Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en tu nombre yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu grande amor, me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Dilo, confiésalo. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. ¡Aleluya! Él te ha hecho libre. Has nacido en libertad. ¡Aleluya! Santo es su nombre. Fueron rotas, en su nombre yo he vencido.
soy, libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu grande amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre por tu grande amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. ¡Aleluya! Somos libres y nadie nos va a quitar esa libertad, a menos que tú la concedas, a menos que tú la rindas. Padre, te doy las gracias, Señor, por este pueblo. Bendigo su entrar, su salir, su acostar y levantar. Bendigo la obra de sus manos, el fruto de su vientre. Hoy declaro cúpula de oro y cúpula de diamante sobre su vida, sobre todo lo que ellos administran y su familia y sus bienes. Padre, te doy las gracias por los ángeles de impacto y de gloria que van delante de nosotros, rompiendo, Señor, toda emboscada y trampa del enemigo. Te damos las gracias por la victoria de que tenemos ahora. Reconocemos al Dios verdadero, oh tu Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra, a Cristo Jesús, amo y Señor de todo el universo, amo y Señor de los vivos y de los muertos. A ti toda la gloria, oh Señor, gracias Señor. Y todos dicen amén y amén. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, que esta semana sea sobrenatural en los asombros de Dios en su vida. Gracias por venir. Vamos a orar.